para respetar el tiempo de todas las personas aquí presentes y sobre todo el de la doctora Clara Salazar, que aceptó esta invitación. Pues voy a presentarles a la doctora Clara Salazar. Ella es doctora en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios de Población por el Colegio de México, en donde labora como profesora investigadora del Centro de Estudios Demográficos Urbanos y Ambientales desde 1997. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 3, cuenta con alrededor de 70 publicaciones entre capítulos de libros y artículos en revistas especializadas, y 5 libros, uno como autora, otro como coautora y los restantes como editora. Sus trabajos de investigación giran alrededor de la política de suelo y vivienda y sus efectos en la desigualdad. En este contexto, analiza las diversas formas del acceso al suelo y a la vivienda, el funcionamiento de los mercados de tierras formal e informal y la actuación de actores gubernamentales y no gubernamentales en la gestión urbana. Como ustedes pueden ver ya en la presentación, el título de la conferencia que hoy nos va a brindar la doctora Salazar es una política integrada de acceso a la vivienda. Doctora, si quieres iniciar, por favor, con tu ponencia. Muchas gracias, María. Muchas gracias, Rosario, por la invitación y por esta oportunidad. Igual a los presentes, a quienes asisten a esta presentación, les agradezco su presencia y que hayan tomado tiempo para que podamos compartir esta conversación. Y la oportunidad que me dan también como de mostrar un poco la importancia que tiene la cuestión de la vivienda, la problemática de la vivienda en la política de población y en las desigualdades. Lo primero que lo primero que quiero decir es que he organizado esta presentación primero con un antecedente sobre cómo ha sido la política en México en materia de vivienda y por qué considero que es una política que no está integrada y presentar un poco los resultados y sus efectos. Y voy a mencionar 2, 3 cosas sobre cómo la política pública contribuye a la desigualdad y por qué entonces es importante tener una política integrada que incluya tanto suelo como vivienda. Y finalmente voy a presentar como más algunas alternativas para integrar el suelo y la vivienda en la política pública, y esto está como mucho más concreto, más dirigido a algunos instrumentos que lo permiten. Bueno, lo primero que tendría que decir es que la política de vivienda en México desde su nacimiento ha sido una política excluyente porque ha sido dirigida fundamentalmente a los trabajadores con acceso a crédito. Dentro de esta política no se ha integrado a los trabajadores sin acceso a crédito y con ello se ha tenido un tratamiento distinto. La política de vivienda, entonces, yo diría que ha estado dirigida fundamentalmente a tener una relación con la producción capitalista de vivienda y en ella ha participado tanto el sector inmobiliario como los financiadores y las instituciones económicas, es decir, tiene una estructura muy fuerte. ¿Cuál es el punto? Desde siempre, digamos, se ha necesitado, se ha requerido y se ha tenido la participación del sector inmobiliario, pero a partir de la década de los 60, el Estado cambió la perspectiva de los 90, el Estado con el modelo neoliberal y a partir del consenso de Washington, el Estado dejó de ser promotor y regulador de la producción de la vivienda, de la política, y se convirtió en un facilitador. ¿Qué significa esto? Que antes de, hasta finales de los 80, por ejemplo, el Infonavit, que es un organismo nacional de vivienda, de los más importantes, los que más vivienda ha ayudado a producir, tenía el control sobre la producción, regulaba la producción, incluso tenía reservas territoriales, lo que facilitaba que los trabajadores con acceso a crédito estuvieran bien localizados. Ellos promovían, decidían a quiénes eran los beneficiarios, y a partir de la década de los 90 deja su regulación y se convierte prácticamente el banco. Entonces, lo que se dice digamos, en la jerga urbana es que
pasó de ser un promotor a un facilitador, a través de lo cual el Estado le entregó la cartera de derechohabientes a los inmobiliarios los tomaron como sus clientes y ofrecieron la vivienda que ellos querían construir y que ofertaban, y la gente terminó comprando lo que podía comprar y donde le ofrecían, no donde requerían sus condiciones de hábitat. Y a partir, digamos, de toda esa estructura jurídico-institucional es que se han generado los programas de vivienda. Por otro lado, está una producción de vivienda que todos conocemos como informal. No voy a hacer mención sobre las discusiones que tenemos con eso. Yo le prefiero llamarle producción autogestiva, en donde no entra el sector inmobiliario capitalista, sino los propietarios del suelo y los pobladores, quienes autogestionan tanto el barrio y autoproducen la vivienda. Es decir, no solamente producen la vivienda, sino también producen urbanización. El problema con esta forma de producción es que no tienen financiadores, hay una ausencia gubernamental y entonces se reproduce un espacio de hábitat, no solamente de la vivienda, sino del barrio y en términos urbanos con una gran precariedad y que permanece siempre. La respuesta del Estado ha sido un programa de regularización que vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto. Una de las implicaciones es que estamos hablando en términos de producción de la vivienda de dos trayectorias inversas. Por un lado está la producción capitalista, que es la de abajo, que se produce con un orden en términos de la planeación, en donde el desarrollador se hace propietario del suelo, adquiere autorizaciones y permisos, construye infraestructura, construye la vivienda y después de haber realizado todo el proceso de producción de la vivienda, se la entrega al usuario final, quien en este momento paga la vivienda, adquiere derechos y la ocupa con toda la seguridad jurídica. En el caso de la producción autogestiva, el proceso es totalmente inverso. Lo primero que hace el posesionario es ocupar un suelo que no tiene infraestructura y que no tiene una vivienda construida. Lo segundo lo primero junto con eso es pagarlo de inicio y empezar a dotarlo de valor. Es decir, construye la vivienda y gestiona la infraestructura y todo este proceso se está dando al mismo tiempo. La autoridad solamente entra cuando ya el proceso de urbanización precario está dado y entra a transferírselo a través de varios mecanismos al posesionario y solamente en este momento el poblador adquiere derechos de propiedad sobre el suelo. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, se trata de un proyecto, de un proceso totalmente inverso. ¿Cuáles serían los resultados de esto? En este mapa, en este gráfico, perdón, lo que podemos observar es que inicialmente la política de vivienda estuvo dedicada solo a la producción de vivienda nueva. Si nosotros observamos el gráfico, podríamos decir, wow, han ido aumentando la participación de los financiamientos para mejoramientos de vivienda y para otros programas, y también se ha empezado a dar atención a apoyos a la vivienda existente. Sin embargo, cuando nosotros observamos los presupuestos destinados al segundo destino de financiamiento, lo que observamos es que la política siempre ha estado dando dinero o fundamentalmente el dinero para la vivienda nueva, es decir, para promover la industria de la construcción. Y es cierto que en la última década, en la segunda década de este siglo ha habido una mayor presencia de dinero destinado, ha ido cambiando el dinero destinado a mejoramientos de vivienda y a viviendas existentes. Esto de viviendas existentes significa también compra de vivienda, es decir, invierte también en mucho más dinero en los programas que tienen que ver con la propiedad privada. Esto nos genera una primera pregunta, si el derecho que tenemos los mexicanos es a tener una vivienda adecuada o el Estado impulsa una vivienda propia, lo cual
no es lo mismo, no tiene el mismo significado y no significa tampoco un mejoramiento en la calidad de vida. Con respecto a la regularización, lo que podríamos decir es que hace 1973, no tengo toda, que se inicia la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra y lo que hemos visto es que a partir de en la parte como de la primera década, en la segunda década de los 90 es alta los títulos de propiedad, pero esto coincide con también con los cambios en el 93 y entonces ya además de la Comisión de Regularización de Tenencia de la Tierra, también se registran los títulos de la población ejidataria. Entonces aquí tenemos como la suma de acciones que en el tiempo, como ustedes pueden ver, han ido bajando. Si nosotros sumamos estos dos, contrastamos estas dos informaciones, lo que encontramos es que efectivamente, aunque la población, la línea negra, que son las escrituras entregadas, el programa de regularización, aunque significa el 60% de la vivienda en el país, estamos viendo que el número de acciones es mucho menor que el de la vivienda nueva. Y bueno, ¿qué decir de la inversión? Esto significa que yo no sé si llamarle política, pero lo que significa es que el Estado ha decidido pagarle 11,000 pesos a los pobladores para darles un título de propiedad, pero eso no significa que haya invertido en un programa de vivienda ni que haya invertido en un programa de urbanización. Entonces, más vale lo que hace regular la precariedad de la vivienda y dejar a expensas de la población pobre la creación de urbanización, de condiciones de hábitat y no solo la creación de la vivienda. ¿Cuál es el efecto de esto en términos territoriales? Bueno, pues que el de que haya una desconexión entre el suelo y la vivienda ha generado un proceso de acción y de generación de la vivienda en una localización excluyente. Este mapa lo que nos está mostrando es que los puntos rojos y naranjas, que es la vivienda producida por el Estado, se localiza siempre en la periferia de la ciudad, mientras la residencial y campestre se ubica en las zonas de mayor plusvalía de la ciudad. Y no voy a hacer mayor comentario porque las fotos hablan por sí mismas, es el efecto de la producción de una vivienda social en la periferia para la clase trabajadora con acceso a crédito. Es decir, la precariedad en la producción de la vivienda se incrementó con esta política. No es solamente los asentamientos autogestionados lo que produjeron una vivienda precaria, sino también a partir de la producción de la vivienda capitalista también se generó una vivienda precaria que afectó la calidad de vida de los trabajadores con menores ingresos. ¿Cuál es el motivo de por qué esto sucede? Y a esto me gustaría mencionar, uno, porque el Estado ha permitido que se imponer la lógica del promotor capitalista dentro de la política de vivienda. ¿Cómo funciona esta lógica? Entonces, les voy a mostrar qué hace, cuál sería la lógica del promotor capitalista cuando decide invertir en la vivienda. Lo primero que hace es calcular el costo de producción de la vivienda. ¿Qué significa esto? Incluye el costo de los materiales, el costo de la mano de obra y el costo de todo el proceso de autorización y permisos de construcción. Además de esto, le suma el costo que le significa pagar porque se le facilite esa producción. Después de tener el costo de producción de la vivienda, fíjense que no tenemos todavía suelo, solamente el producto. El promotor calcula su margen de ganancia. Este margen se calcula en México en alrededor del 15%, mientras en países como Francia y en los países europeos es alrededor del 5 y 7%. Después de que tiene esto, entonces el promotor dice, ¿y dónde voy a invertir? Entonces averigua los precios del suelo como un residual. Es el precio del suelo el que define el costo final de la vivienda. Si lo compro en la periferia, puedo
producir una vivienda por la cual cobro 6,000 pesos el metro cuadrado, pero si compro el suelo en Polanco, la vivienda la puedo vender en 60,000 pesos el metro cuadrado. Y esto contribuye, es un efecto que contribuye a consolidar el proceso, el problema de la desigualdad y de la segregación residencial. Entonces, en resumen, el Estado está apoyando el negocio de en la política habitacional, el negocio de los inmobiliarios que se basa no en la producción de la vivienda, sino en ahorrar en el suelo. Los inmobiliarios compraron suelo barato en la periferia, construyeron vivienda masiva y pequeña y con eso aprovecharon las economías de escala y todos estos dos elementos aumentaron sus márgenes de ganancia. Otro motivo por el cual tenemos un problema, una política totalmente desintegrada, es que la gestión gubernamental incide en los mercados del suelo y la vivienda bajo diferentes mecanismos. Por un lado, cuando orienta las líneas de acción. ¿A qué me refiero? Cuando el Estado decide que lo importante es apoyar el desarrollo de la industria de la construcción y no mantener el nivel de vida de la población y obligar a que se ofrezca un producto adecuado. Por otro lado, con la creación de marcos jurídicos para regular el uso del suelo o no regularlo. Por otro lado, con la incorporación del suelo en los procesos de planeación y en los programas de desarrollo urbano. Por ejemplo, cuando una ciudad, el caso de Santa Fe, podemos ponerlo, cuando en una ciudad se anuncia que va a haber una zona de desarrollo financiero o que va a haber una zona de centros comerciales, inmediatamente al día siguiente el precio del suelo cambia aunque no se haya iniciado el proyecto. ¿Por qué? Porque genera una expectativa en la lógica acumulativa y especulativa de la población que invierte en la producción de suelo. Entonces, esta expectativa genera un cambio de valor en los usos del suelo y eso afecta la desigualdad, incide en la desigualdad. Por otro lado, otra forma en que el Estado, la gestión gubernamental incide en los mercados es cuando genera valor en los predios a través de la creación de infraestructura y equipamientos regionales y urbanos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la zona del Bajío, donde el Estado invierte en infraestructura para promover la compactación del clúster automovilístico, del automóvil, y también a nivel estatal cuando el Estado decide implementar ciertos beneficios para atraer la inversión extranjera. Entonces, todo esto cambia el precio del suelo y la distribución y el acceso de la población a ese recurso. Y en el ámbito urbano, cuando las autoridades gubernamentales autorizan licencias de construcción en puntos específicos de la ciudad, a lo cual voy a hacer referencia. También esto tiene que ver con estas acciones en donde la autoridad hace permisos de construcción con aumento de densidad en las zonas de alta plusvalía de la ciudad, pero esto no lo tiene regulado. Y existen mecanismos que contribuirían a que hubiera una política integrada en donde no se niega el derecho a la propiedad privada, pero sí hay mecanismos para regularlo. Y finalmente, la permisividad que se da a los propietarios de bienes inmuebles al permitírseles apropiarse en su totalidad de la plusvalía derivada de la acción pública. ¿A qué me refiero? Que cuando uno compra, tiene una propiedad en el área urbana y el gobierno local invierte en infraestructura, en una nueva línea de metro, en un RTV, en un segundo piso, el precio de toda la zona de influencia cambia. Y cuando el propietario de un bien inmueble vende ese precio, hay una gran diferencia entre el precio que lo adquirió y el precio en que lo vende. Parte de ese cambio en el precio del suelo, de esa ganancia, diríamos en la jerga urbana, inmerecida,
se la lleva el propietario y el Estado no recupera parte de esa ganancia cuando esa ganancia la ofreció el Estado a través de invertir en obra pública. ¿Cuál es el efecto de esto? Hay una ampliación en la brecha de la desigualdad. Puse un ejemplo, en el eje de las X está la distancia al centro, en el punto cero tenemos el centro de la ciudad y hacia arriba tenemos cómo se incrementa los valores del precio. Si el gobierno local hace una autorización puntual, hay una intervención estatal en la zona central de la ciudad, eso inmediatamente tiene un efecto de cambio en los valores del suelo y en consecuencia en el valor de la vivienda. Y entonces, pero tiene además un efecto de deslizamiento hacia los precios a las periferias. Suben los precios en toda el área urbanizada y en las zonas que fueron en la periferia, que ya tienen una desvalorización por los deseconomías que creó esta localización, pues también hay un efecto de pérdida, de depreciación de la vivienda. Entonces, esta población es doblemente afectada. Bueno, la pregunta entonces ¿es posible un cambio de paradigma a través de estos escenarios o de estas situaciones? Yo diría que sí. Lo que estamos viendo es que hay varias formas de intervenir dentro de lograr una política de vivienda. La primera aspecto que he querido transmitir es que no puede haber una política de vivienda distributiva mientras no se parta en principio de cuál es el precio del suelo. El precio del suelo, el suelo es el determinante, el que permite la localización de las actividades humanas. Entonces, si tenemos una política de suelo sin considerar de vivienda, perdón, sin considerar el precio del suelo, no podemos asegurar, lo único que podemos asegurar es reproducir la desigualdad que existe. Entonces, ¿cuál es una de las formas que podríamos hacerlo? Una cosa es compatibilizar lo que mandan las leyes y otra cosa lo que hace o lo que interpreta en la política pública. Por ejemplo, en la ley de vivienda se reconoce en las leyes el derecho a la vivienda. En la ley de vivienda se reconoce el derecho a la vivienda adecuada. En la legislación, en la Carta Magna, la vivienda digna y decorosa, el derecho a la vivienda digna y decorosa, se reconoce el derecho a la tenencia y hay un punto que es fundamental y es que se establece que la nación tiene en todo el tiempo el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicta el interés público, así como el de regular en beneficio social el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación. Y uno de los elementos naturales es el suelo. Y en principio, el Estado es el propietario del suelo y lo que hace es darnos la oportunidad de que lo tengamos en propiedad privada. Uno de los problemas entonces en la política pública es que no se atreve a hacer efectivo este principio. Y entonces interpreta el derecho a la vivienda adecuada como el derecho a la propiedad privada. Hace una semana estuve en el Infonavit, en los 50 años del Infonavit, y el discurso de todas las personas que intervinieron, de la mayoría, perdón, de las personas que intervinieron era, bueno, todo mexicano tiene derecho a tener una propiedad privada. Pero nadie dijo que tenía derecho a tener una vivienda adecuada y que eso tenía un significado distinto. Uno puede tener una vivienda adecuada en renta y vivir dignamente. Entonces, bueno, creo que esto es un primer problema que tendríamos que enfrentar. La otra cosa es que cuando se habla de los derechos a la seguridad jurídica o solo se hace referencia a los bienes incluidos en el registro de la propiedad, en el registro público de la propiedad.
propiedad. Y esto tiene un inconveniente porque significa no reconocer otros marcos jurídicos de los cuales y sistemas de transferencia de los cuales deriva también la tenencia a la vivienda y en los cuales habita una gran parte de la población. El resultado de esto es que las autoridades están tratando la propiedad como un derecho inalienable del propietario, no como una posibilidad que el Estado le da para que tenga una posibilidad. Y entonces, como tiene este pensamiento de que tiene que respetar la propiedad privada, evita regular su uso y limita la reglamentación de este uso y de las responsabilidades que tiene. Con esto se minimizan los tipos de tenencia de vivienda y de suelo y de vivienda alternativa, como son cooperativas de vivienda, suelo colectivo, suelo en comodato y con derechos fragmentados. Entonces aquí tenemos un problema de falta de integración de lo que es conceptos mucho más comprensivos y mucho más amplios que el de la propiedad privada. Un modo de responder o de enfrentar esto es generar modalidades de dotación de suelo servido por parte del Estado y abrir opciones de modalidades de propiedad para la población sin acceso a crédito. Solo menciono que hay muchísimas, el suelo colectivo, el suelo en comodato, asociaciones en participación, cooperativas de vivienda, en donde los destinatarios de los derechos de propiedad podrían ser también personas físicas, pero también personas morales, que significa que hay otros tipos de modalidades de acceso a la seguridad en la tenencia, de hacer cumplimiento el derecho a la vivienda y no solamente el derecho del que puede pagar y el que no puede pagar una buena calidad, pues no tiene derecho a una vivienda adecuada. Un elemento que es importante y que hay que discutir es que los derechos de propiedad privada, sobre todo en el suelo urbano, son compactos. Cuando alguien compra una propiedad, adquiere derecho de uso, derecho de usufructo, derecho de enajenación, derecho de transformación y derecho de exclusión, todo junto. Sin embargo, hay muchas modalidades de acceso a la vivienda con la perspectiva de múltiples derechos. Uno puede tener derecho de uso y derecho de exclusión a otras personas, pero puede no tener derecho de enajenación. Es lo que funciona en la vivienda en renta. Entonces, este tipo de combinaciones también son posibles con otras modalidades más allá de la vivienda en renta. La otra son, en el ámbito urbano existen muchísimos mecanismos, solamente voy a mencionar tres, para aplicar instrumentos para financiar y distribuir que tienen que ver con la regulación urbana y no directamente con la política de vivienda. Hay que integrar estos elementos, instrumentos de gestión del suelo y de gestión de la ciudad, con lo que es combinarlos con lo que puede ser una producción y política de vivienda. Por ejemplo, está dejar de regalar los derechos de edificación hasta el momento, y con eso y con eso se hace un respeto a la propiedad privada del suelo. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Es un instrumento que se usa bastante en Brasil, bastante en Colombia. Por ejemplo, en Brasil el propietario del suelo es propietario del suelo y tiene derecho a construir hasta 3 pisos de forma gratuita. Si las autorizaciones en términos de la localización le permiten construir 8 pisos, 20 pisos, él le tiene que pagar al municipio los metros cuadrados extras que va a construir, porque en realidad con esas autorizaciones se está multiplicando la capacidad de construcción de su predio. En México lo que funciona es que prácticamente es cero los derechos de edificación. Los inmobiliarios no pagan mucho por estos derechos y el Estado podría a partir de eso recuperar no regalar el suelo, porque lo que hace es regalar el suelo a los inmobiliarios y ahí es parte de su margen de ganancia. Entonces, dejar de regalar los derechos de edificación, vender esos derechos y con eso generar obra pública y poder adquirir
incluso suelo en esas zonas para otros grupos sociales. Eso sería, por ejemplo, una forma de integrar la política urbana con la política de vivienda. Y la otra, que ya lo mencionaba, es repartir la plusvalía generada por la obra pública, en donde parte de la ganancia le corresponde al Estado y parte le corresponde al propietario. En Colombia, por ejemplo, este instrumento se aplica y el Estado puede recuperar hasta un 30% de la generación de esa plusvalía. Finalmente, me gustaría mencionar que para tener una política de vivienda mucho más efectiva, mucho más igualitaria, una política real para toda la población, es necesario cambiar los indicadores que orientan la política pública. Hasta ahorita, la política pública se ha basado en indicadores que nos están señalando el bajo estándar de la vivienda. Es decir, el paradigma ha sido, bueno, esta es la precariedad de la vivienda o este es el rezago en la vivienda y para el próximo censo vamos a medir si logramos disminuir esa precariedad. Pero no se está tomando en cuenta el concepto de progresividad que se puede generar a partir de una situación, sino de una acción pública en donde la gente de menores recursos es concebida como objeto de una política y no como sujeto de una política. Entonces, una posibilidad que se está observando es partir no del bajo estándar de los conceptos de precariedad o de rezago o de déficit, sino partir del concepto de más alto estándar en donde podamos pensar lo que se requiere para una vivienda adecuada y actuar desde este punto y no desde el punto de la precariedad. Esto me lleva a cerrar un poco, a cerrar la presentación y es como también hacer una reflexión sobre el riesgo de observar el problema de la vivienda a través de categorías no solamente de bajo estándar, sino también de categorías incompletas. Voy a cerrar con un ejemplo. En el censo se registra la tenencia como la propiedad privada. Es decir, la pregunta central es, ¿esta vivienda cuenta con escrituras o con título de propiedad? Y a partir de esto se concluye que hay un porcentaje de vivienda que están en situación de irregularidad. Y el mensaje, por un lado, es que esta población tiene que alcanzar el concepto de regularidad que está, no el concepto de derecho, sino un concepto jurídico, y es un mensaje que además descalifica y sanciona y estigmatiza a la población que no tiene estas condiciones. Y esto la pone en una condición indigna de pensar de que la forma en la que consiguió su hábitat y su vivienda no cumple con los requisitos jurídicos. A diferencia, si pensáramos en la política de vivienda, del derecho a la vivienda, lo que podríamos pensar es no partir del paradigma de la propiedad privada, sino de los derechos de posesión, que es un derecho mucho más amplio, mucho más incluyente de si tengo o no tengo escrituras en el registro público de la propiedad. Y esto significaría considerar otros arreglos de tenencia y formas de transferencia que están en la práctica social, como es la transferencia consuetudinaria o la transferencia establecida en otras legislaciones diferentes a la legislación civil, como es la legislación agraria, que desde sus inicios ha validado la propiedad colectiva y en donde los solares urbanos fueron adquiridos no a través del mercado, sino a través de otros tipos de arriendo. Y también esto sucede mucho en los asentamientos autogestionados, en donde los padres ceden a sus hijos parte del terreno para que construyan su vivienda y entonces no en la adquisición del suelo o la herencia, digamos, o la transferencia de riqueza de los padres desde que empezaron a urbanizar el suelo
a sus hijos es una transferencia de un suelo ya urbanizado, en donde el trabajo de los hijos de la siguiente generación es menor y pueden adquirir la riqueza acumulada de los padres sin que eso signifique que sean calificados como ilegales, informales o fuera de la legalidad. También esto de incorporar otra forma de propiedad que en México hay y que no han sido resueltas, como es la propiedad cooperativa, la propiedad colectiva de la vivienda, los fideicomisos y otros modelos híbridos. Si nosotros consideráramos estas variables como una categoría más completa del concepto de derechos de posesión y del derecho, el derecho a tener una vivienda adecuada, pues podríamos estar pensando en un nivel mucho más avanzado de lo que significa para la gente sentirse en medio de de realizar un ejercicio ciudadano y de tener derecho a acceder a una vivienda en otras condiciones fuera del mercado. Yo lo dejaría por allí. Muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias a ti, doctora Clara Salazar. Ya se incorporaron mientras estabas conversando distintos COESPOS, COESPO de Estado de México, Morelos, Guerrero, nos acompañan. No puedo identificar más colegas, ustedes me disculpan porque no tienen el nombre del COESPO que representan, pero me da mucho gusto que nos acompañen y estoy segura que esta conversación ha sido de utilidad. La doctora Clara Salazar nos ha presentado cómo esta política de vivienda es una política excluyente que no está integrada, no considera suelo y vivienda como parte de una misma política y que ha dejado de lado a aquellas personas que no tienen acceso a un crédito, que no están, por supuesto, esto implica en el mercado formal de trabajo con acceso a estos créditos que se otorgan para la vivienda y también cómo hemos favorecido desde el Estado a las inmobiliarias en la construcción de la vivienda y que han sido un negocio importante para ellos. Y para ello también nos describe los motivos, los argumentos por los cuales considera y justifica estas afirmaciones que hace y hace además que esto es algo muy bueno de señalar, que me parece muy valioso siempre en las presentaciones, pues propuestas que identifica que pueden mejorar esta situación con relación a los distintos ámbitos, ya sea en el rural y en el urbano, para así poder atender esta problemática que además va generando desigualdad, así como pues cambiar los indicadores que dan seguimiento a esta vivienda y cambiarlos por aquellos que nos hablan un poco de que consideran el concepto de progresividad y no quedarnos nada más en aquellos que señalan estos rezagos de vivienda, rezagos en la vivienda. Y esto inicia desde la forma en que tenemos de preguntar en los censos y en los distintos instrumentos. Y Clara, creo que además es un momento muy adecuado que vamos a tener un conteo de población y vivienda 2025 que nos va a permitir modificar y poder a lo mejor incluir algunas preguntas que puedan atender estas propuestas que tú realizas. Yo tengo algunas preguntas, pero la verdad es que siempre me gusta dar la palabra a las personas que nos acompañan y les pediría, por favor, si alguien tiene algún comentario, que me lo hagan saber en el chat para que yo pueda verlo y poder también comentar con la doctora Salazar. Bueno, te voy leyendo algunos de los comentarios que han puesto. Doctora Clara Salazar, Lili Buró agradece la presentación, que es para nosotros tan importante este conocimiento. La doctora Patricia Vargas dice que es una excelente presentación de la doctora Clara Salazar. Muchas gracias y si podríamos contar con su presentación. Entiendo que sí, que siempre se las hace llegar la doctora Cárdenas para que ustedes la conozcan y la tengan. Y no sé si alguien tenga algún otro comentario, alguna pregunta para
la doctora Salazar. En el chat no veo, pero si alguien quiere levantar la mano y hacer alguna pregunta. Bueno, de momento no veo, pero doctora Cárdenas, como presidenta del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, ¿tú quieres comentar algo al respecto? Yo más bien cerraría la sesión si me da ocasión, pero mejor las preguntas que tenías, siéntete en libertad de hacerlas mientras esperamos algún otro comentario en el chat. Sí, a mí me inquieta mucho estoy viendo ya una, perdón, y ahorita del COESPO de Morelos. Muchas gracias, Gloria. Dice, en Morelos hay varias zonas habitacionales abandonadas por estar muy retiradas de las zonas urbanas. Es lo que hemos visto en los distintos censos, cómo se abandonan estas viviendas, ¿no? En las áreas conurbadas. Puesto presenta altos costos para la familia vivir en esos lugares respecto a lo que comenta de que el Estado no recupera ingreso. Atravesó, perdón, estoy leyendo tal cual, atravesó del predial, a través, me imagino que quiere decir, a través o del predial y servicios municipales se recupera. Este es un comentario del COESPO de Morelos. Déjenme abrir bien mi chat para poderlo leer. Después del COESPO de Estado de México, doctora Clara Salazar, gracias por presentar el tema. Me parece fundamental seguir abordando el tema de la vivienda, porque es un tema que nos atraviesa a generaciones que no podemos acceder a una vivienda o propiedad porque los costos aún en la periferia son incosteables. Sí, bueno, si no hay otro comentario justo, mi pregunta o mi comentario también, perdón, Alejandra Carballo, perdón, ¿hay algún estudio del impacto de todas las unidades habitacionales abandonadas? Y un comentario más de nuestro colega Horacio. Hoy por hoy existen políticas encaminadas para incluir a la población con viviendas dignas. ¿Sabe de algunas reuniones al respecto, doctora Clara Salazar? Y una pregunta más y ya te doy la palabra, doctora Clara, para que respondas y ya no se te acumule. ¿Qué se puede llevar a cabo para evitar la gentrificación por parte de los grandes capitales como Airbnb? Ok. Por favor, Clara. Muchas gracias, María. Muchas gracias por las preguntas y bueno, lo primero que voy a empezar de abajo hacia arriba. Esta cuestión me preguntaban si hay estudios sobre la vivienda digna. Justamente ahora en el Colegio de México estamos generando nuevos indicadores que están relacionados no con responder a justamente estamos en esta discusión, no corresponder a los hechos. O sea, no queremos ofrecer un nuevo diagnóstico de la precariedad de la vivienda, sino que lo que queremos captar es qué para la gente sería tener una vida digna en la vivienda. Y entonces estamos construyendo indicadores en donde tenemos una discusión que debemos captar al respecto. Debemos captar las preferencias, debemos captar las expectativas, debemos captar la experiencia vivida de la gente, debemos captar lo que quiere la comunidad o lo que sería adecuado, y esto y esto significa incluir en el ámbito de la concepción también qué se requiere y qué prefiere la gente en las diferentes regiones del país. Entonces, bueno, esto es una generación de nuevos indicadores. Diría que en nuestra búsqueda no hay todavía trabajos, hay un gran discurso a nivel internacional y nacional, hay una discusión importante sobre el derecho a la vivienda, los indicadores de ONU Hábitat, los indicadores de derechos económicos y sociales. Hay un discurso construido alrededor de lo que significa los derechos de las personas a tener una vida digna, pero todavía no ha sido medido. Entonces, estamos justamente en la creación, en la generación de esos indicadores. Esperamos poder avanzar en esa dirección, pero por lo menos tenemos claro que no nos toca dar
ofrecer las mismas variables, calificar a través de las variables del deterioro, sino de la posibilidad de tener políticas en donde se pueda hacer un proceso de progresividad con las políticas públicas y además diferenciado en las diferentes regiones del país, porque lo que hemos visto también es que el mismo modelo urbano se ha reproducido en las áreas rurales, en las localidades pequeñas, con una gran cantidad de problemas para la población habitante. Con respecto a lo que mencionaban de la vivienda abandonada, efectivamente, uno de los problemas que tenemos no es solamente el que generó la distancia de la gente a los lugares de trabajo, sino también que la aisló del derecho a la ciudad. ¿A qué me refiero? La gente que vive en la periferia ya no tiene acceso a los bienes públicos, a los equipamientos de uso colectivo como son los que disfrutamos de vivir en la ciudad, como es tener, por ejemplo, acceso a los subsidios de transporte. Esa simple pérdida, el acceder a las plazas, el acceder a los mítines, a la discusión política, disminuye el derecho a la ciudadanía. Entonces, todo este derecho relacionado con el derecho a la ciudad es importante resolverlo porque afecta por interacción varios de los derechos humanos, impide el cumplimiento de otros derechos y la idea es tener una idea de progresividad en donde el derecho a la vivienda permita el disfrute y el acceso a otros derechos. Yo creo que, o sea, soy una convencida de que conozco experiencias que permiten disminuir esta brecha de la desigualdad. Y no significa que tengamos un atentado contra la propiedad privada, sino simplemente que los estados y el Estado se atreva a poner en consideración que tiene derecho a regular y a poner un límite al uso y a la especulación de la vivienda. Y eso se logra simplemente con que el Estado ejerza sus derechos y retome la regulación y su capacidad y su obligación de generar políticas redistributivas. Entonces eso sería como un elemento importante para poder avanzar en términos de la progresividad y no solamente en términos de ir reduciendo poco a poco los niveles de precariedad que no tienen un impacto real en la calidad de vida de la población. Es como generar otra nueva perspectiva, diría yo, otro paradigma a partir de un paradigma distinto. Yo no sé si algo no respondí, pero creo haber un poco respondido a eso. Sí, gracias, doctora Salazar. Hay una pregunta de nuestro colega Rodrigo Jiménez, que es coordinador también en el CONAPO, que te preguntan, Clara, ¿qué factibilidad habría para ofrecer vivienda abandonada a la población que ha sido desplazada de manera forzada? Ahorita el Infonavit tiene, yo creo que allí tiene digamos, un proceso de recuperación de esa vivienda. Una preocupación que subsiste todavía es si le estamos pasando a la población un problema. Es decir, cuando esa vivienda se produjo, no se hicieron responsables a los inmobiliarios y el Estado terminó asumiendo el costo de la precariedad. Un problema que tenemos no es solamente con la gente que tuvo que abandonar esas viviendas, sino también con la gente que se quedó. ¿Cuánto le cuesta a la gente vivir en unidades habitacionales que han sido ocupadas también por el vandalismo, que se han convertido en zonas de inseguridad, que por no estar la vivienda terminada y entregada como se dijo, nunca logró consolidar un espacio de vida habitable? Entonces,
hay que pensar en esa posibilidad de qué se le entregaría a la población y si la población, y si eso es dar una solución a la precariedad que tiene la gente o sumirla en una condición también de aislamiento, ¿no? Porque puede ser, digamos, inicialmente uno diría, bueno, ahí está el recurso, pero ¿cuál es el recurso que se le está ofreciendo a la gente? Entonces yo creo que sí hay que pensar en qué es lo que se ofrece, qué es lo que hay y si eso no es un elemento que va a hundir más a la gente en una condición de aislamiento social y de vandalismo y en unas dinámicas que se están dando en estos lugares que primero hay que resolverlos como lugares habitables antes de poner a la gente a vivir allí. Yo pensaría que hay que pensar bien más que en el número de viviendas abandonadas, los efectos que tendría en la dinámica social de las personas a las cuales se les estaría ofreciendo esa vivienda. Yo creo que eso es lo importante. ¿Cuál es el derecho humano de la gente a tener una vida digna? Y si darle una vivienda ya no significa darle la posibilidad de construir una vida digna, entonces tenemos un problema, porque le estamos transfiriendo una precariedad como una política de Estado. Entonces, me parece que hay que pensar muy bien en los efectos de estas acciones. Muchas gracias, Clara. A mí me surge un comentario, pregunta. em, Quiero unirlo un poco a la cuestión de la dinámica demográfica y cómo se están ahora comportando algunos fenómenos demográficos en algunas entidades federativas, como la Ciudad de México, otras entidades donde tenemos ya una baja fecundidad por debajo del reemplazo. Y cómo se espera para no llegar, más bien para no llegar a lo que están viviendo ahora algunos países europeos. Esto lo comentábamos en la reunión que tuvimos en días pasados con los consejos estatales de población. ¿Cómo queremos que la población o las familias dejen de tener hijos si no tenemos, por ejemplo, una política articulada de fecundidad y una política articulada de vivienda que permita a la población joven, lo que tú nos estás comentando y que también comentaron en algunas de las intervenciones, donde se vuelve incosteable para la población joven hacerse de una vivienda, formar una familia, pensar en tener descendencia, en el número que ellos decidan, que por supuesto esto también implica otro tipo de políticas, no solamente una política de vivienda adecuada, sino también cuestión de conciliación familiar, entre otras, pero que la vivienda tiene un gran peso y que no lo estamos pensando ni lo estamos asociando con esta dinámica. Y a mí me preocupa un poco porque igual que está sucediendo con el envejecimiento, que nos estamos tardando en reaccionar, quizá también con esta cuestión de baja fecundidad en algunas entidades federativas podamos también llegar un poco tarde por esta falta de articulación entre las políticas. Por eso me parece fundamental lo que planteas, Clara, porque creo que así podríamos atender y dar respuesta no solamente a esta cuestión de inclusión en los créditos, etcétera, no acceso a las ciudades, a los servicios, sino también así queremos que esta dinámica poblacional se conserve, al menos en ciertos niveles que puedan mantener ciertos niveles de población. Hasta ahí mi comentario. Gracias, María. Me parece muy importante lo que dices. La semana pasada estuve en una reunión que se hizo en Colombia y justamente lo que se planteaba era la problemática del cambio de modalidades de vivienda y de tamaño de la vivienda en relación con esta dinámica demográfica. Digamos que en principio uno de los problemas que ha habido es pensar que como se reduce el tamaño de la familia, las viviendas tienen que ser más pequeñas. Y hemos llegado a viviendas de 35 a 40 metros. Y la pregunta es, ¿eso es habitable para
2 personas, un adulto mayor, cuáles son los requerimientos y, por ejemplo, cuando uno observa la vivienda de interés social, ve que no solamente son más pequeñas, el problema es no el tamaño de la vivienda, sino las condiciones. Cuando yo pienso en la familia mexicana y pienso en el derecho a la alimentación, me doy cuenta que parte de ese derecho se cumple en la vivienda, pero que las familias en la práctica, en la tradición mexicana, una parte de la calidad de la vida de la gente es cocinar y disfrutar de la comida. Y entonces cuando uno entra a una vivienda de interés social, ve el espacio de la tarja, pero no ve un mesón en donde la gente pueda poner sus utensilios, movilizar sus cosas, poner los chiles, o sea, esta afectación a las tradiciones y a las formas de vida. Yo creo que eso es una cosa importante que va unido no solo a la dinámica demográfica del tamaño de la familia, sino también al disfrute de la vida. Entonces yo creo que allí hay que meter estos elementos que tienen que ver con las prácticas culturales, las necesidades, el disfrute, porque no es solamente que yo pueda hacer algo y entonces hay diferentes comportamientos. El que pide comida fuera de la casa y nunca cocina, hasta la señora que tiene 3 hijos o que viene su familia el fin de semana a cocinar. Entonces yo creo que hay que pensar más que solamente en espacios, también en actividades. ¿Qué se requiere para que la gente, teniendo un tipo de espacio, pueda, a lo mejor más pequeño, pero no pierda esa capacidad de disfrutar la vida y generar a través de sus actividades este tipo de relaciones sociales que se dan al interior de la familia? Entonces me parece que esta cuestión de demográfica siempre tiene que también estar unida a la cuestión de lo que significa socialmente la familia, qué es lo que se valora en la familia, cuáles son los puntos de articulación, qué es lo que le permite la transferencia generacional de valores y de bienes también, ¿no? Entonces, esta cuestión. Y con respecto al acceso de los jóvenes, yo creo que allí lo que está pasando es que la lógica de producción de vivienda está solo como si fuera posible acceder a la vivienda a través del mercado. Y lo que uno observa es que hay una forma de transferencia de la vivienda que tiene que ver con la transferencia del trabajo de los padres hacia los hijos a través de la riqueza acumulada y no necesariamente del mercado. Y esa es una forma de acceso a la vivienda que podría ser promovida a través de la redensificación de los predios y que es una práctica que se da, no es nada nuevo, simplemente reconocer que eso no es una condición de ilegalidad y que la gente no falta a ello ante la ley solamente porque no compra en el mercado de la vivienda. Entonces, como que hay muchos elementos que articular allí. Yo diría que es como por allí el asunto, porque lo que observamos, por ejemplo, que presentaban en el caso de Bogotá, es que en la periferia los departamentos son cada vez más pequeños. Y sí es cierto que el tamaño de las familias ha disminuido, pero eso no significa que las prácticas y el deseo de compartir en familia no esté incorporado a tener el derecho a una vida saludable y disfrutable al interior de la vivienda. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un balance de qué significa lo uno y hasta dónde podemos disminuir este espacio por el tamaño de la familia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que se necesita? Una cosa es producir lo que se necesita o lo que requiere la gente o lo que lo hace disfrutable y otra cosa es producir lo que la gente puede pagar. Me parece que son dos paradigmas completamente distintos. Muchas gracias, Clara. Sí, doctora Cárdenas, por favor. Por supuesto, felicitar a Clara por una muy contundente explicación de cómo se construyen los conceptos alrededor de vivienda y dónde es que en la aplicación de esos conceptos estamos frente a un problema que disminuye la posibilidad de que las personas tengan una vivienda como tal. Y si en algún momento acordamos qué entendemos por vivienda digna, sería un problema que se profundizaría porque todavía tendríamos más elementos faltantes.
Pero adicional a lo que se está comentando sobre las transformaciones en los tamaños de la familia, también la composición por edad es fundamental. Y lo mismo la participación de un volumen cada vez más amplio de personas con discapacidad. Y entonces entramos a tener que discutir la infraestructura urbana en donde se insertan estas viviendas, porque finalmente, además de lo que de manera muy adecuada la doctora Salazar señalaba sobre el derecho a la alimentación, también podemos pensar, por ejemplo, en el derecho al ambiente sano. ¿Qué vamos a entender por un ambiente sano? Y si podemos colocar ahí la infraestructura urbana como lo que está, donde la vivienda está colocada, como una unidad más. Y si las personas tienen ciertas edades, algún elemento de discapacidad o inclusive niños pequeños, entonces, ¿cuáles son las características que esa vivienda y la infraestructura tienen que tener para poder cumplir con el elemento de digno y de satisfacción de ese derecho y de algunos otros? Es entonces muy oportuno que podamos discutir cuáles serían estos elementos o principios básicos que habría que transformar para moverlo a algo que la doctora comentó durante su plática, que es pasar de la vivienda como tal a pensar en las personas como el centro que articule la política y no el objeto mismo, que es la vivienda, sino ellos como los conductores de las definiciones que esa política pública pueda tener. Y además la flexibilización que requiere un país tan grande y diverso como este, donde inclusive para los cambios demográficos que estamos comentando, hay una diferencia notable. Las formas de organización de propiedad de la vivienda o del territorio creo que también ayudan a que podamos disminuir los rezagos que están presentes en el país y con ello acercarnos al cumplimiento de los elementos centrales de los objetivos de desarrollo sostenible, de reducir las brechas y no dejar a nadie atrás. Hay mucho trabajo que hacer, pero me parece que en la plática de la doctora Salazar y en el material que estará distribuyéndose a los COESPOS y al Consejo Consultivo Ciudadano, hay muchos elementos que recuperar en las intersecciones con lo que cada uno de nosotros investiga o resulta de interés, y es pues el inicio de una discusión más profunda sobre lo que implica vivienda y todas las posibilidades de mejora desde ese ángulo de la calidad de vida de las personas. Gracias. Gracias por tus comentarios, Rosario. Sí, yo me parece que uno, digamos, de los puntos que nos ha puesto como en distancia es que los derechos humanos tienen que ver siempre, digamos, son difíciles de decir, el derecho a la intimidad, el derecho a la seguridad, el derecho alimentario, todos estos elementos, pero yo creo que muchos de estos elementos se construyen al interior de la vivienda. Uno o se robustecen, digamos, se pueden robustecer en el espacio de vida cotidiano. Una cosa que me pareció fundamental es cuando tú dices composición por edad de la población, y ahorita que estamos generando indicadores, uno se pregunta, uno encuentra que en muchas viviendas, en los sectores populares, los niños ni siquiera tienen una cama individual. Entonces ese es un problema que tiene que ver con el derecho a la intimidad. Es una cosa mucho más compleja que nos obliga a repensar si de lo que estamos hablando es una norma del espacio o es un respeto a la calidad de vida. Me parece que no son conceptos que no podemos aislar y que hemos tratado de forma aislada. Y el otro punto que me parece importante, que tiene que ver con los indicadores, es el hecho de que cuando uno empieza a evaluar los indicadores con los que medimos la política pública, si hay avances, tienen que ver con que los indicadores siempre son urbanos. Le estamos diciendo a la gente que tiene que vivir de la forma urbana, y entiendo que hay una mayor concentración de población en las áreas urbanas.
pero también hay una parte importante de lo que es cómo yo deseo vivir y no cómo la práctica de la política pública me obliga a vivir en espacios más pequeños que no me producen satisfacción. Y lo que más me preocupa es que me parece que si pensamos en el concepto de progresividad, tenemos que pararnos en el momento en el que las personas vean posibilidades también de participar en la construcción de su vida, ¿no? Y no tener que obligarse a estar siempre condicionados a que eso es lo que el gobierno les puede dar porque eso limita su capacidad de desarrollo. Entonces, es una cosa mucho más compleja. Y la otra cosa que creo que nos vale la pena también reflexionar es esto de si a partir de la pandemia y estos eventos que a lo mejor no estamos considerando, hubo reacomodos en los arreglos residenciales. Me parece que los arreglos residenciales son una parte importante porque tiene que ver no solamente con el hecho de que en términos, digamos, demográficos, la población o el tamaño del hogar ha disminuido, pero cuando entramos a procesos como la pandemia, nos damos cuenta que tenemos que considerar más allá del hogar también a la familia, porque son las relaciones sociales. Y lo que tú dices, en la medida en que tenemos más adultos mayores con más problemas, pues necesitamos apoyar los hijos, a los padres, a los parientes, a los niños, a la gente joven que no tiene acceso a la vivienda. Hay muchísimas implicaciones que van más allá solo de la composición del hogar. Yo creo que el análisis, la unidad de análisis del hogar es rebasada un poco por también las interacciones sociales. Digamos que es visto que los hogares no podemos vivir aisladamente del hogar parental, del hogar de los hijos, del hogar de estas relaciones sociales que son las que fortalecen tanto la riqueza material como la riqueza social. Entonces me parece que allí también hay que considerar esta interacción, volver a pensar un poco qué significa el aumento en la esperanza de vida de la gente y si esto no significa también que estamos rebasando, aunque disminuya el tamaño del hogar, que estamos rebasando la necesidad también de hacernos responsables del cuidado de los adultos mayores. No sé, hay una cantidad de implicaciones que tienen que ver esto con los cambios en la esperanza de vida. Entonces me parece que por allí está el asunto y también esto de las interacciones de la convivencia entre niños con los abuelos, ¿no? Esta de las familias tienen que participar en el mercado de trabajo, las mujeres en el mercado de trabajo, y entonces como que allí hay cierto capital social que hay que recuperar en relación a estas dinámicas demográficas y también en relación a cómo hacemos para que estas dinámicas no constituyan una carga, sino un ámbito de disfrute para la gente que yo creo que puede ser que nos cargue de responsabilidades, pero también nos carga de una cantidad de condiciones afectivas que también no hay que dejar de mencionar y de recuperar, porque creo que de eso se trata la vida. Entonces, bueno, pues eso sería un poco como la respuesta a lo que mencionabas. Muchas gracias, doctora Clara. No veo más comentarios en el chat. Eh, ah, te están dos más. José Luis Garrido del CONAPO dice, sí, la vivienda cada vez afecta más la calidad de vida. Gracias, doctora, por la ponencia. Ana Gaby López de CONAPO también te agradece la ponencia. Y Esperanza Delgado, me da mucho gusto saludarte. Esperanza, sin comentario. Excelente, Clara, muchas gracias. Entonces, utilizas como sinónimo hogar y vivienda, y cuando hablas de derechos relacionados con la vivienda, la relevancia de hoy con el derecho a la seguridad. ¿Me repites? No entendí como Sí, el mensaje. dice, entonces utilizas como sinónimo hogar y vivienda, y cuando hablas de derechos relacionados con la vivienda, la relevancia de hoy con el derecho a la seguridad.
Sí, yo creo que la cuestión de la seguridad también tiene, digamos, el problema de la vivienda tiene no utilizo el hogar como sinónimo de la vivienda. Creo que el análisis de la vivienda se ha reducido a el tamaño del hogar. Esa es como la idea, o sea, como que cuando hablamos de vivienda estamos hablando de la relación con hogares independientes de su composición, pero no estamos pensando, por ejemplo, en lo que significa que la gente no pueda compartir en lo que sucedía antes, en el mismo barrio, en lo mismo, tener su red de relaciones cercanas. Entonces, más vale como que mi idea es pensar también en que la vivienda o la cercanía de la vivienda es mucho más compleja que la unidad sola, sino que tiene relación con la localización, no solamente en la ciudad, sino con la localización de las redes de apoyo y ayuda mutua, pero también con las redes afectivas, porque me parece que a través de la confianza es que se generan estas formas de vida. Con respecto a la seguridad, yo creo que allí hay que pensar muy bien en cómo ¿de qué seguridad estamos hablando? Cuando la gente dice, por ejemplo, en las encuestas de percepción, se siente seguro en su barrio, es una percepción de seguridad, es una forma de medir la seguridad. Pero también hay otros elementos de seguridad que tienen que ver con la vida íntima, ¿no? Y que quisiéramos medir, y no sé, a mí se me ocurría ahora, por ejemplo, pensar en el aumento de los embarazos adolescentes. Si esto tiene alguna relación con las características de la vivienda o no, no lo sé. O con las condiciones en que la gente comparte, o con el tamaño de la vivienda, o con la falta de espacio. No sé, me hace pensar simplemente reflexionar. Entonces yo creo que la cuestión de la seguridad tiene como varias dimensiones. Y no tiene que ver solamente con el espacio físico, yo digo que tiene que ver fundamentalmente con las relaciones sociales, con el espacio social. Entonces, bueno, yo sí creo que hay que como diferenciar el espacio físico del espacio social y ver cuáles son el tipo de interacciones posibles y de afectaciones y de posibilidades que da esa diferente combinación. Creo que es algo para pensar, no lo tengo resuelto, no tengo la respuesta, no me atrevería, creo que lo que observamos es que es un mundo muy complejo, pero hay que tomar, digamos, algunos puntos de partida para poder hacer una reflexión que tenga sentido, para poder tener un mensaje que responder o saber por dónde guiarnos. Esa sería un poco como la cuestión que quiero plantear. El problema de la vivienda no es solamente una cuestión de tener un techo, pero el problema de tener un techo seguro también tiene que ver con las condiciones climáticas. ¿Se me cae o no se me cae la vivienda? ¿Está bien construida o no? Como que hay diferentes dimensiones de la seguridad. No sé si me explico. Entonces, yo creo que hay que concretar y ser concisos de qué estamos hablando y ya cuando sabemos de qué dimensión podemos acceder y qué dimensión no, bueno, eso ya nos permite un poco un mayor nivel de certeza, digamos, respecto a lo que medimos y respecto a las políticas públicas que emprendemos. Muchas gracias, Clara. Esperanza te agradece la explicación reflexiva, muy rica. Me surgió una pregunta nada más, pues no te quiero quitar ya mucho tiempo, ya estamos por concluir. ¿Hay algún estudio acerca de esta política pública que se implementó en el sexenio pasado del cuarto rosa? Hacia que para prevenir la violencia contra las mujeres y demás. ¿Conoces algún estudio al No que yo respecto? conozca. Ok, No que ok, no conozca. ok, ok. Entonces, ahora sí, como es la última sesión de este año del Consejo Consultivo Ciudadano para la Política de Población, doctora Cárdenas, por favor, si cierra
la sesión. Desde el CONAPO te agradecemos mucho, doctora Salazar, que hayas estado gracias con a nosotros. ustedes. Ha sido muy rica esta presentación, pero ya le doy el uso del micrófono a la doctora Cárdenas. Adelante. Muchas gracias a la doctora Muradas por haber moderado esta y varias de las sesiones que formaron parte de este ciclo que contuvo 9 temas distintos. Estamos cerrándolo con un tema muy importante, una plática muy enriquecedora para la experiencia de todos nosotros. El Consejo Consultivo Ciudadano es una instancia que, como su nombre lo indica, está integrado por 21 ciudadanos que acompañan el trabajo del Consejo Nacional de Población y buscan su fortalecimiento, la retroalimentación a partir de la experiencia de cada uno de nosotros en áreas que tocan con los temas poblacionales. Y en ese sentido, este ciclo de conferencias que nos ha permitido ampliar el trabajo para acercarnos a los consejos estatales de población, nos permite entonces intercambiar de manera más amplia, más extensiva, los muchos elementos que forman parte de los desafíos poblacionales y socioeconómicos del país. Como comentamos desde el inicio, esta es la última plática de este ciclo y tenemos programado retomarlo en febrero de 2023 en el mismo formato, los últimos jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Por supuesto que recibirán la información para la conexión. Siempre serán a distancia porque eso nos permite que todo el país, los coespos de todo el país, puedan sumarse sin que les represente un esfuerzo mayor de traslado a alguno de los puntos del territorio nacional, y con ello entonces estamos en mejores condiciones de sumar un grupo más amplio. Agradezco a quienes nos han acompañado todo el ciclo, que ha sido, como dije, muy rico en temáticas y en problemáticas, y estoy segura que nos volveremos a encontrar en marzo, en febrero del año que entra, con un tema igualmente importante. A la doctora Salazar, pues agradecerle la plática y el hecho de haber aceptado formar parte de este ciclo que estamos cerrando. Como dije, a la doctora Muradas por la moderación y el acompañamiento, y a todos quienes hacen posible el enlace desde la Secretaría de Gobernación, y a los equipos, los distintos equipos de CONAPO, también el apoyo técnico, y por supuesto todos los coespos muy bienvenidos a continuar discutiendo con todos nosotros estos temas que nos conciernen a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora Salazar. Muchas gracias. Y qué bueno que en febrero vamos a retomar estas discusiones. Me Mil encanta. gracias. Gracias. Y pues para los que no nos veamos, un feliz fin de año y muchos Igualmente. Hasta luego. Gracias. doctora Maradas. Hasta Gracias, luego. doctora Cárdenas. Bye, bye.